Hola, muy buenas a todos, esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos a ir con un tema del curso o la sesión de cálculo de varias variables conocido como extremos relativos. En esta sesión vamos a ver los máximos y los mínimos de funciones de más de una variable, o sea, de 2 a 3 variables, y los métodos de cómo hallar estos puntos críticos. Bueno, sin más que agregar, comencemos. ¿A qué se le denomina un extremo relativo? Bueno, para que cumpla primero tenemos que tener en cuenta esta definición. Sea una función con un dominio incluido en un conjunto de los reales de n variables, ¿qué quiere decir? Que esta función va a ser una función de x, y, z, hasta n variables. Puede tener incluida n variables y un punto de paso, un x sub 0. Un x sub 0 no se refiere solo a la variable x, se refiere a un punto de paso en general que pertenezca a su dominio. ¿Qué quiere decir? Esta función va a tener un dominio, digamos que son todos los reales, en el n que estén. Y tengamos un punto de paso que esté dentro de este dominio. O sea, que dentro de este conjunto esté el punto de paso. ¿Y cómo se puede ver gráficamente esto? Bueno, acá tenemos un ejemplo para buscar qué tipo de relativos o extremos relativos hay. Acá tenemos en lo que se vería como en un 2D, por ejemplo, acá vamos a hacer un 2D del ZY. Si esto lo graficamos en un 2D, será simplemente una parábola. Pero en el espacio, ¿cómo se ve? Ya se forma una especie de cilindro, una especie de hoja. Entonces, si acá nos preguntaran cuál es el mínimo relativo de esta función que consta de las variables, perdón, acá no es f de x, acá es f de x, y, porque z está en función de la variable x y y, para ver que tanto crece o tanto decrece, podemos ver que todos los mínimos relativos están en todos los valores que puede ser x, debido a que no hay un valor menor. ¿Eso qué quiere decir? Nos puede deducir lo siguiente, de que si f en un punto de paso cualquiera es menor que toda la función, ¿eso qué quiere decir? O sea que cada valor que no esté en este punto de paso es mayor que este valor. Por ejemplo, acá tenemos el 0, 0, el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0 hasta el infinito 0. Pero si cogemos el 1, 1, el 1, 1 ya es mayor. Entonces ese 1, 1 ya no puede ser el mínimo relativo, sino el valor que cumpla que es menor que todos los demás valores de la función va a ser denominado un mínimo local. Un mínimo local. ¿Y cómo se denota un máximo local entonces? Bueno, si el mínimo local es buscando el valor que cumpla, que siempre es menor que todos los demás valores de la función, para el máximo local va a suceder totalmente lo opuesto. Vamos a tener que encontrar una función o un punto en la función que sea mayor que todos los demás puntos y a ese valor se le va a denotar como el máximo local. Y bueno, tal vez ahorita se vea un poco complejo de cómo hallar estas dos variables o estos dos extremos. Pero felizmente se han creado métodos para utilizarlos con la regla de correspondencia para poder hallarlos un poco más rápido. Así que lo veremos en un momento. Bueno, ahora vamos a ver el caso para sacar los extremos relativos de regla de correspondencia de funciones. Tenemos acá una función, o sea, esto se cumple mejor dicho cuando tenemos una función de dos variables. Este caso es para dos variables. Y estas tienen una segunda derivada o una derivada de orden superior. En este caso, la derivada nos sirve que tenga la derivada con respecto a x, la doble, la derivada mixta y la doble derivada con respecto a y. Vamos a para esto recordar un tema de cálculo de una variable. Recordamos que conocíamos de una función de una variable su derivada y encontrábamos el cero de la derivada, nos encontrábamos lo que se conoce como el punto crítico de la función o los ceros de la función. Y cuando evaluábamos la segunda derivada, encontrábamos lo que se conoce como la concavidad. Eso quiere decir si es que iba a ser convexa o cóncava hacia abajo. Ahora, ¿qué vamos a aprender con los extremos relativos en 2D? Bueno, para eso primero tenemos que sacar la primera derivada con respecto a ambas variables. La primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y.
¿Y qué se va a hacer los dos? Bueno, vamos a buscar los puntos críticos. ¿Cómo se hacía en cálculo de una variable? Igualándolo a cero. Acá en cálculo de varias vamos a hacer exactamente lo mismo. Ambas, por separado, se igualan a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer la derivada de x, la derivada parcial de x igual a cero y la derivada parcial de y igual a cero. Quedaría de la siguiente manera. Derivada de x igual a cero, derivada parcial de y igual a cero. ¿Esto qué nos va a dar en cuenta? Nos va a sacar los puntos críticos tanto para x y para y. ¿Va a ser solo uno? ¿Va a ser solo dos? ¿Va a ser ninguno? Bueno, eso depende mucho de la función. Después, ese es el primer paso. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la segunda derivada de cada uno y la derivada mixta. ¿Qué quiere decir? Vamos a obtener la derivada de x, la derivada de xy, la derivada de yx y la derivada de y. Y esto lo vamos a llamar una matriz. Esta matriz tiene muchos nombres. En este caso le vamos a poner un nombre A. Esta matriz A se tiene que sacar un determinante. Pero hay un valor que es realmente importante e imprescindible para esto. Y es el valor de la segunda derivada. ¿Por qué es importante? Recordemos que nos indica la segunda derivada. Nos indica la concavidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si nos sale un valor positivo? La concavidad es hacia arriba, por lo tanto nos va a dar un mínimo. ¿Y qué pasa si nos sale negativo? La concavidad es hacia abajo, por lo tanto encontraremos un máximo. Ya. Y ahora también pueden preguntar, entonces, ¿para qué nos sirve el A? ¿Para qué nos sirve sacar la determinante de esta función? Bueno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para encontrar lo siguiente. Si A, que se va a resolver de la siguiente manera, va a ser, recordemos matrices, se resuelve multiplicando las diagonales y restándolas entre sí. Sería acá f de xx, f de y, menos f de xy cuadrado. Y si A, o sea la determinante, ese es el último paso, vamos a encontrar las situaciones. Dentro de las situaciones, ¿qué pasaría si, obteniendo ya los puntos críticos, tenemos lo siguiente? La función, o mejor dicho, la segunda derivada con respecto a x, o sea, fxx, es positivo, ya sabemos que va a ser cóncava hacia arriba, por lo tanto puede que encontremos un mínimo. Pero ¿cuál es la otra condición? Y ojo, ambas deben cumplirse para encontrar de que estos puntos críticos son mínimos. La condición es de que A sea mayor que 0. Mejor A no, la determinante de A sea mayor que 0. Si la segunda derivada con respecto a x y la determinante de A resultan ser mayor que 0, entonces los puntos críticos encontrados en el primer paso van a ser mínimos. Sin embargo, si la función con respecto, si la segunda derivada con respecto a x sale negativa y la determinante sale positiva, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar una concavidad hacia abajo y un punto máximo. Entonces, acá va a haber un máximo y acá va a haber un mínimo. Sin embargo, aún quedan datos por sacar. ¿Qué pasaría si es que la determinante nos saliese negativa? ¿Qué pasa si A es menor que 0? Independientemente de cómo sea X o Y, ¿qué va a pasar? Esto va a representar un punto de silla. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber ni máximo ni mínimo. ¿Cómo se entiende lo siguiente? Recordemos que acá en la concavidad tenemos una correlación con la primera derivada. ¿Qué pasaba si acá nos salía punto crítico y a su vez nos salía acá que ese mismo punto crítico es la concavidad? Nos salía lo que conocemos como punto de inflexión. Ese punto de inflexión no representa ni un máximo ni un mínimo, pero en la primera derivada va a valer 0 y acá va a obtener una concavidad por la izquierda positiva, hacia abajo, por la derecha por arriba o a la inversa. Entonces, el punto de sí en cálculo de varias variables representa eso, una concavidad de la función. ¿Cómo puede ser si tenemos una figura tal vez así? O tal vez tengamos una figura así. Puede pasar que haya en estos puntos ciertos puntos de inflexión. Y eso es lo que representa la matriz cuando sale menor que 0. Pero queda acá un caso muy especial. ¿Qué pasa si la matriz no sale ya no ni mayor ni menor que 0, sino que no salga 0? ¿Qué pasa si no sale 0 la matriz? Bueno, eso se puede resumir como que no da información.
no nos da información acerca de nada. Y capaz se estarán preguntando algunos, ¿y qué pasa si la segunda derivada, o sea, esto nos sale cero? Bueno, les puedo adelantar de que no es conveniente que nos salga cero. Porque si es que esta sale cero, significa que existen otros métodos que ya veremos más adelante para que se pueda resolver estos máximos y mínimos. Porque recordemos, esto es para dos variables. Sin embargo, sabemos que en cálculo de varias no existen solo dos, existen muchísimas variables. Y este caso es un caso más simple. Ahora veremos el caso cuando son de 3 a más variables sin condición. Nos vemos en un momento. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo cuando tengamos 3 variables. Ojo, recordemos que estos métodos es sin condiciones. Vamos a explicar cómo se van a aplicar con 3 variables que tengan derivada continua de segundo orden en su variable x, su variable y, su variable z y las mixtas de cada una. Bueno, ahora vamos a resolverlo. Como hicimos en el anterior ejemplo, la primera derivada nos representa los puntos críticos. Entonces, habrá que hacer la primera derivada de f de x, f de y f de z. A todas estas igualarlas a 0. Y con estas encontramos los puntos críticos en 3 variables. Ese es el primer paso. El segundo paso, vamos a tener que formar una matriz. Y para ello vamos a recordar la matriz que formamos hace tiempo. Vamos a primero formar una matriz de 2×2, que era x, y acá iba el y. Entonces vamos a poner f de xx con la segunda derivada, f y, y acá iba a ir el f de xy, y acá el f de xy. O acá también puede ir el f de yx. Como sabemos, las derivadas mixtas usualmente son iguales. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Tenemos 3 variables, no 2. Entonces, a esta matriz de 2×2 se le va a agregar otra matriz. Una matriz de 3×3. Vamos a ampliarla. Vamos a hacer una matriz ampliada. Acá va a ser entonces f de xz, f de yz, f de zz, f de xz, f de yz. Y a esta matriz gigante también se le va a sacar su determinante. A esta pequeña le hemos llamado A y a esta gigante la hemos llamado B. Y recordemos que también es muy importante para nosotros la segunda derivada con respecto a X. ¿Y por qué es importante todos estos valores? Bueno, porque ahora en el paso 3 vamos a tener que denotar o determinar cuáles son los puntos críticos y qué relación tienen, si es que son máximos, mínimos, o si son puntos de silla, o si en principio no son puntos. Bueno, acá podemos anotarlo de la siguiente manera. Si f de xx, o sea la segunda derivada con respecto a x, es positiva, y la determinante de b es positiva, y además la determinante de a es positiva, si todas las tres son positivas, entonces los puntos críticos que hayamos hallado, entonces los puntos críticos son mínimos. Son mínimos porque cumplen la teoría que hemos visto de la concavidad. En la concavidad, si es que salía que era mayor que 0, iba a ser positivo, en cóncavo hacia arriba, y con el punto mínimo en el punto mínimo, más abajo. Y si salía negativo, iba a ser cóncavo hacia abajo, y el punto máximo iba a estar en la cúspide de esta concavidad. Ahora, ¿qué pasaría si es de que este valor, o sea, f de x, ahora sale negativo? Bueno, sabemos que va a ser cóncavo hacia abajo. Y la determinante de b también es negativa. Sin embargo, la determinante de a, o sea, la del 2×2, sigue siendo positiva. Este punto crítico va a representar, ahora como se le conoce, como los máximos. O el máximo. ¿Esto por qué se da? Recordemos que del 2×2 nos importaba más la determinante de a. Pero ahora quien manda para las variables o para las formas de doble derivación es b. B es quien manda ahora, ya no manda a, manda b.
Pero es importante que A sea positivo por una simple razón, y eso nos lleva a la tercera suposición. ¿Qué pasa si es que B es diferente de cero? O sea, la determinante de toda la matriz es diferente de cero y obtenemos cualquier otra combinación con cualquier otra combinación de f de x y de la determinante de A. O sea, si A sale negativo, si f de x sale cero. ¿Qué pasaría si obtenemos eso? O sea, de que B cumple con una de estas dos, pero A y la de segunda derivada con respecto a x cumplen cualquier condición que no están acá. Significa que estos puntos son puntos de silla. ¿Qué quiere decir puntos de silla? Recordemos, puntos de silla son puntos son conocidos como puntos de inflexión, donde la función va a cambiar su curvatura, pero no representa ni un máximo ni un mínimo. Y finalmente tenemos el caso particular cuando B, o sea, la determinante que está mandando la de orden 3×3, recibe el valor de 0. Esto, como en el anterior caso, es lo peor, porque no nos da información. No da no da información. Y bueno, eso sería todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado. Por favor, si es así, no olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse, darle a la campanita y dejar su comentario en la cajita de comentarios, que siempre me ayuda a crecer y a mejorar. Espero que nos veamos en otra ocasión y el siguiente video se espera de que sean ejercicios acerca de este tema. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en otra ocasión y chao, chao.